Bueno, entonces, a pedido de ustedes, será el repaso. Bien. Vamos al principio, entonces. ¿Qué era el sistema endocrino? A ver, ¿quién me lo puede decir? Así a grandes rasgos. Alguien que se anime, vamos. ¿Cómo estaba formado? ¿Cuál era la característica del sistema endocrino? ¿Por glándulas? Por glándulas, perfecto. Y las glándulas eran un tipo de órganos que específicamente, ¿qué hacían? Sustancias. Exactamente, producían algún tipo de sustancia. Y sabíamos que había, o que podíamos clasificar a las glándulas como endócrinas y exócrinas. ¿Cuál era esa diferencia? Endocrino, que es por dentro, y exocrino por fuera. Las que van para el exterior. ¿Que van para el exterior o para el interior de qué? ¿Del cuerpo? ¿El cuerpo? De la sangre. Ay, me gustó Torrente más. sanguínea. ¿Y cuál de los dos es lo que el producto que produce esa glándula va a la sangre? Las endócrinas. El endocrino. 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 ¿Y el exócrino a dónde va? ¿No eran las glándulas? Las del sudor, las de las lágrimas, todo eso. ¿Que van para afuera? Exactamente. Va al exterior del cuerpo, sería. ¿Únicamente al exterior del cuerpo o al interior del cuerpo también, pero no a la sangre? Sí. Que actúan en el lugar o cerca. Actúan en el lugar o cerca. Por ejemplo, a ver, vamos con el páncreas. Que el páncreas era una glándula mixta. Tenía una parte que era endocrina y una parte que era exócrina. ¿Se acuerdan cuál era la parte endocrina del páncreas y cuál era la parte exócrina del páncreas? ¿Qué producía cada una? Jugo pancreático por fuera. El jugo pancreático en la porción exócrina. Exocrina. ¿Y a dónde va el jugo pancreático? Al intestino. El intestino. Al intestino. O sea, no va a la sangre, no es endocrino. Esto es para tener bien en cuenta, porque que sea una glándula exócrina no significa que vaya al exterior del cuerpo. En este caso, va al interior del cuerpo, pero no va a la sangre. Y no me acuerdo quién había dicho por ahí que, aparte, una de las características que también tenía era que actuaba ahí nomás, ahí cerquita, de donde se producía la sustancia, más o menos por ahí. ¿Y el sistema endocrino dónde va a hacer efecto? ¿Dónde va a actuar? Orina, que va a la sangre. ¿Cómo, Gladys? Si hay micrófonos encendidos, entonces no se escucha bien. Ah, perfecto. Ahí apareció Marian. Ahí escuché la vocecita de Marian. ¿Dónde va el endocrino? ¿Dónde actúa el endocrino? ¿En el mismo lugar? No, en la sangre, con las células. No. En La otro sangre órgano. lo que va a hacer es llevarla. Las glándulas. El cuerpo, profe. En cualquier parte del cuerpo a distancia. Por eso se mete en la sangre, porque tiene que hacer su efecto en otro lugar diferente.
Y se acuerdan que la sangre, ¿se acuerdan del ADME? Que decíamos que la distribución iba por sangre. Y porque la sangre llegaba a todos los rinconcitos de nuestro cuerpo, bueno, ahí es donde participa y por qué podemos decir que es endocrino o es exócrino. Lo produce una glándula, las glándulas son órganos que tienen una función especial que es la de producir alguna sustancia, y yo lo puedo dividir, lo puedo clasificar en exócrino o endocrino, dependiendo dónde va a ir ese producto de la secreción de esa glándula y dónde va a hacer efecto. El exócrino no va a ir a la sangre y va a actuar ahí, prácticamente en el lugar. En cambio, el endocrino va a ir a la sangre y puede actuar en cualquier parte del cuerpo, dependiendo qué producto sea. Ahora, ¿qué nombre específico tenían esas sustancias que producían estas glándulas endocrinas? Tienen un nombre particular. ¿Cómo se llaman esas sustancias? Que producen hormonas. Todo lo que sea un producto de una glándula endocrina se lo denomina hormona. Bien. Díganme ejemplos de hormonas. Las hormonas tiroides. Las hormonas tiroides, Perdón, la T4, los estrógenos. los estrógenos, ¿qué más? No, ay, no sé. Testosterona. Sí. Esa que hasta difícil de pronunciar. Otra, tírenme otra. Hormona de crecimiento también. Hormona de crecimiento, ¿qué más? las hormonas estimulantes de testículos y ovarios. También, ¿qué más? ACTH. ¿Qué más? TSH. ¿Qué más? Adrenalina. No, la adrenalina no es una hormona. Es un neurotransmisor. ¿La prolactina era una hormona, profe? ¿Qué cosa? La oxitocina, profe. La oxitocina. Nos estamos olvidando de una muy importante. Progesterona. Progesterona, estrógeno, progesterona. Otra también muy importante. Insulina. Insulina. Glucagón. Glucagón. Bien. Y con respecto al sistema endocrino, aunque no todo, era, ¿cómo se manejaba? Cri, 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 cri. Si no entendieron la pregunta, pregunten. No entendí digan, no entendí la pregunta. Sí, porque no entendí la pregunta. Bien. ¿Cómo se maneja el sistema endocrino? ¿Un qué? Un eje. Un eje, perfecto. ¿Y qué hacía ese eje? ¿O cómo se denominaba el eje? Creo que era eje hipotálamo. Ay, no me acuerdo. Hipotálamo. Algo así. Hipotálamo. Hipotálamo, después del hipotálamo y después de la hipófisis. Tiroides. Tiroides o cualquier otra de las glándulas endócrinas. Nosotros tenemos un eje
Un eje es porque es algo vertical. Uno le da la orden al otro y ese otro le da una orden al otro, al periférico. ¿Se acuerdan dónde estaban el hipotálamo y la hipófisis? Yo los escucho, ¿eh? Ya vengo, voy a apagar la estufa como estoy muriendo de calor. ¡Los escucho! ¿Quién era el jefe? ¿Y dónde está? ¿Se acuerdan la comparación que habíamos ¿El hecho? órgano blanco no era el órgano Diana? No. ¿Quién era el jefe? ¿Se acuerdan que habíamos Hipotálamo. hecho el hipotálamo? Que habíamos hecho la comparación con una fábrica. Bien. El jefe es el hipotálamo. El dueño de la fábrica es el hipotálamo. ¿El gerente quién es? Hipófisis. La hipófisis, La hipófisis. ¿Los obreros quiénes son? la glándula, Las glándulas endocrinas. ¿Dónde están el hipotálamo y la hipófisis? en el cerebro, En el cerebro. ¿Y las glándulas? Distribuidas en todo el cuerpo. Distribuidas en todo el cuerpo, obviamente. Ahora, Gladys dijo una palabra muy importante también dentro de lo que es el eje, que es órgano blanco. ¿Qué es el órgano blanco? En donde van a actuar estas hormonas. Exacto. ¿Y cuál puede ser un órgano blanco? El hígado, El páncreas. el páncreas, El páncreas. los riñones. ¿No? Eso va a depender. Los ovarios. Los ovarios, por ahí sí. Eso va a depender de la hormona. El órgano blanco, que es ese lugar a distancia donde va a actuar la hormona, va a depender precisamente de la hormona. Por ejemplo, la hormona del crecimiento, que produce el crecimiento, obviamente. El nombre me lo está diciendo. ¿Dónde va a actuar? ¿Cuál va a ser el órgano blanco? los huesos, Los huesos largos. Huesos, por ejemplo. Muy bien. El órgano blanco son los huesos. Por más que no hayamos visto todavía tiroides, todavía no lo vimos, será para después del examen. ¿Cuál se les ocurre que será el órgano blanco de las hormonas tiroideas? Las hormonas tiroides atacan todo el cuerpo. Muy bien. Muy bien. Actúan prácticamente en todo el cuerpo. Aceleran el metabolismo y al acelerar el metabolismo obviamente van a actuar en distintas partes del cuerpo. Entonces, ¿a qué me quería referir con esto? Que a veces, el órgano blanco es un solo órgano y a veces el órgano blanco puede ser todo el cuerpo. Todo va a depender de la función que cumpla esa hormona. Bien. ¿Y qué significa que este eje tenga una retroalimentación negativa o feedback negativo? ¿Qué significa eso? ¿Qué era lo que pasaba? Sí, perdón, ahí alguien estaba hablando. ¿no era, profe, que era porque la glándula tenía que producir hormonas hasta cierta cantidad para que no haya un exceso? Sí, ¿y qué pasaba cuando aumentaba la cantidad de la hormona periférica, por decirlo de alguna manera?
Le daba como una orden a la hipófisis para que deje de fabricar. Exactamente. Ese feedback negativo o retroalimentación negativa es que ante el aumento de la hormona se produce una orden para que disminuya la producción del factor regulador, en realidad. ¿Se acuerdan que tanto el hipotálamo producía un factor regulador? Ese factor regulador actuaba sobre la hipófisis, y la hipófisis mandaba hacia las glándulas endocrinas una orden a través de una hormona para que aumente la producción de esa hormona. Cuando aumentó la producción de esa hormona, se manda una orden a la hipófisis y al hipotálamo para que dejen de producir esos factores reguladores o esas hormonas que están aumentando la producción de la otra. Vamos con un ejemplo que va a ser mucho más fácil. El hipotálamo le manda la orden a la hipófisis mediante un factor regulador. La hipófisis le va a mandar una hormona a la tiroides para que produzca hormona tiroidea. La tiroides empieza a producir una cantidad de hormona tiroidea. Cuando ya hay suficiente, le manda una orden a la hipófisis y al hipotálamo para que disminuya la producción de factor regulador y que también disminuya la producción de la hormona, que en este caso sería la hormona estimulante de la tiroides, para que deje de estimular, para que deje de producir precisamente hormona tiroidea. Ahora, ¿qué pasa cuando ya la hormona disminuyó? ¿Qué tipo de orden le manda al hipotálamo o a la hipófisis? Se vuelva a producir. Que vuelva a producir, mandar la orden. Entonces, el aumento de una hormona provoca una disminución de los pasos anteriores. Eso es un feedback o retroalimentación negativa. Bien. Ahora, nosotros estamos hablando del eje, y fíjense el dibujito que tenemos acá. ¿Lo ven? ¿Este de acá lo ven? Cuando nosotros hablamos perdón, Bárbara, ¿qué me decía que escuché por la mitad? Que sí, que lo veía. Ah, genial. Fíjense que el eje funciona no en todo. Tenemos sobre la suprarrenal, sobre la tiroides, sobre los huesos, sobre las gónadas, testículo y ovario, sobre la mama, sobre el útero. Bien. El resto no. O sea, la insulina tiene un eje. Forma parte del eje hipotálamo, hipófisis, páncreas. ¿Existe eso? No. No, no existe. ¿Y cuál es el estímulo para que se produzca insulina? La glucosa. La glucosa, exacto. Cuando aumenta la glucosa,
eso es el estímulo para que se produzca insulina. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que el páncreas producía lo que se denominaba la insulina basal, que producía durante todo el día, y que cuando comíamos, ¿qué pasaba? Aumentaba. Se eleva. Exactamente, se producía un pico de producción de insulina. Bien, ¿por qué? ¿Por qué se produjo? Y porque comía algún hidrato de carbono. El cuerpo absorbió, esos hidratos están en la sangre, y esos fueron lo que les avisaron a el páncreas que tenía que producir mayor cantidad de insulina para contrarrestar ese aumento. En realidad es un poquito más complejo. En realidad hay, en el intestino, hay como una especie de control, que cada vez que ingresa los hidratos de carbono, se producen lo que se denominan unas sincretinas, una sustancia que produce el intestino, y estas sincretinas, que se llaman así, son las que le van a avisar al páncreas que produzca mayor cantidad de insulina. Ese, de hecho, es el mecanismo de acción de algunos de los fármacos para la diabetes tipo 2. De los inhibidores de PP4. Claro. Vildagliptina. Exactamente. Y el otro, que el vildagliptina es el barato, digamos, de esta altura. Está el otro que es... Se me rompe el páncreas de pensar el precio nomás. Está como 8 o 9 lucas. Pero bueno. Bien. Vamos con los anticonceptivos. Perdón, antes que sigamos. ¿Quedó alguna duda con respecto a estas pavaditas que acabamos de repasar? No, profe. Yeah, vamos. Bien. Vamos a repasar un poquitito ahora entonces el famoso ciclo sexual femenino. ¿Cuándo arranca? ¿Cuándo arranca el ciclo sexual femenino? El primer día de la menstruación o menarca. No. O ni. Veníamos bien, le mandaste, che, yo también quiero una tostadita así, Marce. No me escucho. En realidad... La vi con el mate y me tentó. En realidad la menarca, Gladys, es la primer menstruación. La primera de todas. Cuando la niña deja de ser niña. Básicamente, eso es la menarca. Y de paso les cuento que la menopausia es la última. Vieron que nosotros siempre le decimos, en general se le dice menopausia a todo un periodo, pero en realidad menopausia es la última menstruación. ¿Qué pasa? Por lo general nunca se sabe cuándo ocurre. Siempre es fácil saber cuándo fue la primera, pero es muy difícil saber cuándo fue la última, porque los ciclos empiezan a ser irregulares, empiezan a ser, a veces no, a veces hubo una menstruación y después nunca más, pero por lo general los ciclos empiezan a ser cada vez más irregulares hasta que desaparece totalmente. Pero como es raro que una mujer anote todos estos datos, es muy raro acordarse, saber cuándo fue la última. Pero bueno, en realidad todo el periodo que está alrededor de precisamente esa última menstruación, que se llama precisamente perimenopausia, eso es como
realmente deberíamos llamarlo. Pero bueno, está generalizado así que se le dice menopausia a todo. Pero bueno. Entonces, vamos de nuevo. ¿Cuándo arranca el ciclo sexual femenino? El primer día de menstruación. Exacto. El primer día de menstruación es cuando empieza el ciclo sexual femenino. ¿Cuándo termina? Cuando comienza el otro ciclo. Exactamente, cuando comienza el ciclo siguiente. Por esto es un ciclo. Algo cíclico es algo que, eso ya después lo vamos a ver en química orgánica, algo cíclico. Los cicloalcanos, Marce. Ella arruga la cara. Algo cíclico es porque, obviamente, uno empieza cuando termina el anterior. Y así. Una vueltita, dale, que dale, dale, que dale, dale, que dale. Bien. ¿Y yo cómo puedo saber que esa persona es regular o irregular? Regular cuando se produce siempre en las mismas fechas, y irregular lo contrario. Más que en la misma fecha, ¿qué otra cosa? Todos los meses. Cuando La el misma ciclo frecuencia, el mismo intervalo. Cuando dura 28 días. Exactamente, como dice Marcelo. Cuando siempre dura lo mismo. El número 28, si bien es el más general, no significa que si a una mujer el ciclo le dura 27 días, todos los ciclos duran 27 días, o todos los ciclos duran 30 días, no significa que no lo sea. Entonces, yo para saber si ese ciclo es regular o irregular, tengo que tener en cuenta la duración de un ciclo o de varios ciclos. de varios ciclos para poder determinar si son todos iguales. Exactamente. Si no, no se puede hablar de regularidad. Ahora, yo sabiendo que es un ciclo regular, ¿qué puedo predecir? ¿La fecha de qué? De la De la ovulación. ovulación. De la ovulación. Exactamente. Si es irregular, ¿puedo predecir la fecha de ovulación? No, porque varía todo el tiempo. Exactamente. La realidad es que la ovulación siempre va a ocurrir a mitad del ciclo. Pero yo no puedo predecir la fecha de ovulación si yo no sé cuánto va a durar ese ciclo. Porque yo me entero cuánto va a durar ese ciclo cuando terminó. ¿No? ¿Estamos de acuerdo con eso? Me acuerdo hace un par de años, una chica me discutía, me decía, no, pero yo siempre puedo saber cuál es el final del ciclo. Ajá, sí, porque arrancó el próximo. Si no, no lo podés saber. No, que sí, que sí, que sí, que sí. Me dice. Entonces, se lo comparé con la vida. Ustedes saben el día que nacieron. Pero ¿saben el día que se van a morir? Gracias a Dios. Entonces, podemos saber, si no sabemos qué día nos vamos a morir, podemos saber si llegamos a la mitad de la vida o no. 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 Bien, esto es igual. Yo puedo predecir, puedo tener más o menos si la mujer es regular, si todos sus ciclos duran lo mismo. Puedo más o menos hacer una predicción. Pero si ese ciclo se corrió justo, es más o menos estimativo, tentativo, pero no quiere decir que sea exacto.
Y acá hay otro concepto importante, porque lo que estamos hablando ahora es de anticoncepción. ¿Qué otra cosa es importante también tener en cuenta? Los días ¿Para qué? para evitar un embarazo. Los métodos anticonceptivos. No, sin utilizar métodos anticonceptivos. El periodo fértil. El periodo fértil. ¿Y cuál es el periodo fértil? Son 7 días. A partir de la Exactamente. mitad. El supuesto día de la ovulación, 3 días antes y 3 días después. ¿Por qué? Porque es lo que es el tiempo en el que viven los espermatozoides también y que pueden llegar a fecundar el óvulo. Y después de los 3 días, después de la ovulación, ¿quién es el que va a Y estar vivo también? el óvulo empieza a perder la fertilidad, se empieza como a morir, no sé cómo es que se dice. El óvulo también es viable, está vivo, 3 días después de la ovulación. Pasado los 3 días de la ovulación, caput. Bien. Eso es con respecto al periodo fértil. Ahora, una mujer que no toma o que no consume, no toma anticonceptivos ni nada, ¿qué debería hacer para no quedar embarazada en ese periodo? No tener relaciones sexuales. En ese Ay, qué periodo. aburrida, Gladys. No mantener relaciones en ese periodo. O cuidarse. Otra aburrida. O cuidarse. ¿De qué manera? Un método de barrera. Y un método de barrera. Exactamente. Método de barrera. Los métodos de barrera, preservativo, que es el más eficaz. ¿Y qué puede pasar con el preservativo? Esto es cuestión de lógica. ¿Por qué puede fallar un preservativo? Que estén muy caros Se en la puede farmacia. romper. Se puede romper. Muy caro en la farmacia. Ahí directamente no lo usó, Marce, que se rompa. ¿Alguna vez hicieron la prueba de llenar un preservativo con agua? ¿Hasta dónde se puede inflar? El látex con el que se fabrican los preservativos suele ser bastante resistente. Los motivos por los cuales se puede romper es por el uso de lubricantes como la vaselina. Esto es importante, parece una pavada, pero es importante. La vaselina rompe el látex. Otro motivo es que estén viejos. Por eso es muy importante también ver la fecha de vencimiento, no usar, obviamente, lubricantes como la vaselina. Los únicos lubricantes que se pueden utilizar son los de medio acuoso. El agua no le hace nada. El medio graso, sí. Y, obviamente, ponerlo al revés. Son todas cosas que parecen tontas, pero que son ciertas. Los preservativos tienen como una especie de lubricación por el lado de afuera. Si lo ponen al revés, se sale. Se puede llegar a salir. Y es otro de los motivos por los cuales puede llegar a fallar. ¿Esto lo sabían?
¿Sabían todo esto con el tema de los preservativos? No. Todo el mundo piensa que se rompió porque era re potente el señor. No. La violencia. Bien. Vamos ahora a hablar, antes que me olvide, el tema también de métodos de barrera. ¿Es el único que existe? ¿Y por qué se le dirá de barrera? No, el DIU también, ¿no? ¿Sería de No, barrera? el DIU no. El DIU no es de barrera. Hay otro. Porque impiden el contacto de los espermatozoides con el óvulo. Impiden que los espermatozoides lleguen al útero y que obviamente después lleguen a la trompa de falopio, que es donde se produce la unión. Eso bueno, ¿y cuál otro conocen? ¿O no conocen ningún otro? Profe, pero había un preservativo de mujer también había antes. Sí, No pero sé si no sigue. tuvieron demasiado éxito. El diafragma. El diafragma es como una especie de círculo también de un material de silicona, suelen ser, que se pliega y se pone en la vagina. Es muy similar, pero sin dimensión, a la Evacopa, que ahora está tan de moda. Son reutilizables. Y encima son reutilizables, exactamente. Pero también tienen un periodo, después es como que se pierde se usan elasticidad y todo ese tipo de cosas. Igual, se usaban con espermicidas. Se usaban con espermicidas, sí. Igual es algo que ya prácticamente cayó medio como en desuso. Mi tía usaba diafragma, tengo como 5 primas. Bueno, mi sobrino mayor se llama óvulo espermicida, pero bueno. Mide 2 metros el óvulo espermicida. 2 metros de alto por 2 metros de ancho, pero bueno. Bien. Vamos a la parte farmacológica ahora. Esto es importante. A ver, si bien no son medios farmacológicos, son importantes. ¿Por qué? Porque todos estos medios de barrera vamos a tratar de fomentarlos, no solamente para impedir un embarazo no deseado. ¿Para impedir qué otra cosa? Enfermedades de transmisión sexual. Exactamente, enfermedades de transmisión sexual. Yo me acuerdo cuando, allá en 1983, yo estaba en tercer año de la secundaria, miren la cantidad de años que tengo, algunos de ustedes ni habían nacido, empezó toda la historieta del HIV. En el 86 empecé la facultad, lo empecé a ver, bueno. Cuando se descubrió que el HIV se podía, digamos, no contagiar a través del uso de preservativo, empezaron a disminuir de una manera impresionante los casos de enfermedades de transmisión sexual. Pero bajó muchísimo. Pasó el tiempo, se descubrió mucha medicación, que hoy por hoy el HIV no te mata. Tampoco está bueno tenerlo porque tenés que estar tomando 18 millones de pastillas que te hacen pelota todo. La gente dejó de cuidarse con preservativos. Y empezaron a aparecer de nuevo todas las enfermedades de transmisión sexual. Es impresionante. Es impresionante cómo aumentó de nuevo. Entonces, el uso del preservativo, por lógica, más allá, mucho más allá de
prevenir un embarazo no deseado, tiene algo que es mucho más importante, que es también prevenir las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué pasa si una mujer que ya pasó su menopausia no se cuida en sus relaciones sexuales? Puede quedar embarazada. ¿Estás segura? No, si ya pasó la menopausia y se puede contagiar, puede agarrar Contagiarse cáncer. sí, Un montón. pero embarazo, no way. Ahora vamos a ver, vamos a volver a ver esto del ciclo sexual femenino. ¿Y por qué hay que respetar en qué momento tomar el anticonceptivo? ¿Y qué ocurre? Me olvidé. ¿Ahora qué hago? Todo arranca con la hipófisis que produce hormona, ¿cuánto? ¿Cómo se llama la hormona que produce la hipófisis? Liberadora. ¿Hipófisis No. o la otra? La FSH, LH. Ahí está. La folículo estimulante. Arranca con la folículo estimulante. Folículo estimulante. El nombre me está diciendo lo que va a hacer. La folículo estimulante va a empezar a madurar al óvulo. Fíjense acá en el dibujito. ¿Lo ven? ¿El dibujito? Sí. Bien. La folículo estimulante empieza a madurar al óvulo. Fíjense que acá, más o menos en el día 7, el óvulo empieza recién ahí a producir estrógeno. Recién ahí empieza a producirse los estrógenos. La folículo estimulante lo que hace es decirle al óvulo, che, prepárate, empezá a trabajar, porque obviamente necesitamos que madures. A los 7 días ya está más o menos madurito y empieza a producir estrógenos. Cuando llega el día 14, acá estamos hablando de un ciclo sexual de 28 días. Por eso hablamos de día 14. Pero si es un ciclo de 30 días, ¿qué día será ese? ¿El 14 o cuál otro? 17,5. 17. 15. 30 es 15, la mitad. 17. No, Lali, 15. No, me quedé en el 35, yo no sé por qué. Está bien, está bien. Pero bueno, llegamos a la mitad del ciclo. Bien. Y ahí se produce la ovulación. ¿Qué significa la ovulación? Es precisamente la salida sale el óvulo del cascarón ese, donde estaba del folículo, el cascarón ese donde estaba madurando. Sale, ahí se produce la ovulación. Ese óvulo va a ser captado por la trompa de falopio, esos como deditos que tiene, y ahí empieza a migrar. Se queda por ahí. Ahora, con lo que me quedó en el ovario del folículo, esa cascarita,
y por intervención de la hormona luteizante, se van a empezar a producir otra hormona, también importante, en el ciclo sexual, que es la progesterona. La progesterona va a hacer dos funciones. Una, ir preparando el útero ante un posible embarazo. Fíjense en el dibujito que como está cada vez más grande el endometrio. Y obviamente va a mantener todo eso así. Hasta que más o menos el día 21 del ciclo, esta cascarita, esto que se denomina cuerpo lúteo, que es el que produce progesterona, desaparece. Desaparece solito. Se desintegra. Y si ese cuerpo lúteo se me desintegró, desapareció, desaparece la producción de progesterona. Pasan unos días y esa disminución de la progesterona, porque ya el cuerpo lúteo no está más, es lo que inicia el nuevo ciclo sexual femenino. O sea, la deprivación de progesterona, o sea, cuando desaparece la progesterona, cuando desaparece totalmente, ahí es donde eso es lo que provoca el sangrado menstrual. Hace que toda esa parte del endometrio que se había formado, que había crecido, se vaya, se desprenda. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si hubo una fecundación? Ese huevo fecundado va a llegar al útero, se va a implantar, se va a enganchar ahí en el útero, en todo ese endometrio engrosado, crecido. Y fíjense que el cuerpo lúteo va a desaparecer igual. Acá no hay Lola. Va a desaparecer igual. Pero dijimos que si me faltaba progesterona, se desprendía todo el endometrio engrosado. Pero la realidad es que cuando el huevo fecundado se implanta en el útero, empieza a crear la placenta. Y la placenta también produce progesterona. Y esa progesterona que produce la placenta es lo que mantiene el endometrio engrosado, impide que se pierda todo eso. De hecho, hay la mayoría de los abortos espontáneos que se producen ahí, en ese momento, muchas veces ocurren precisamente porque todavía, ya se desintegró el cuerpo lúteo, no hay progesterona, todavía la placenta no empezó a tener una cantidad importante de progesterona, desaparece la progesterona y vuela todo. ¿Qué ocurre? La mayoría de las mujeres en esta instancia ni se enteran, porque muchas veces coincide con la fecha en la cual tendría que haber comenzado su nuevo ciclo. Bien, obviamente si no ocurre esto, va a seguir el embarazo y la placenta va a seguir produciendo progesterona mientras el cuerpo lo necesita. Bien, ahora, ¿qué ocurre?
Fíjense que una vez que se produjo la ovulación, esta cascarita que quedó acá, ese cuerpo lúteo, se dedica a producir progesterona. Y los estrógenos empiezan a disminuir. Pero mientras tanto, antes de la ovulación, el óvulo empieza a producir estrógenos cada vez en mayor cantidad, y cuando llega a una determinada cantidad, ¿qué es lo que hace? El aumento de una hormona que hacía. ¿Qué hacía el aumento de una hormona? De vuelta se produce el eje, manda el... No. El aumento de una hormona que producía. Si estamos en el eje acá. Por eso, le manda al hipotálamo que dejara de producir. Negativo. Exactamente, el famoso feedback negativo. Este aumento de estrógenos me hace disminuir la folículo estimulante. Si yo no tengo más folículo estimulante, ¿se va a estimular algún óvulo? Si no tengo folículo estimulante, ¿se estimula algún óvulo? No, porque eso No. van de la orden que no. No, exactamente. O sea, esto es sin la intervención de ningún tipo de medicamento. Esto va a ocurrir así precisamente para que una vez que un óvulo ya maduró, ya empezó a madurar, ya empezó a producir una determinada cantidad de estrógeno, voy a frenar a la folículo estimulante para que no empiece a madurar otro óvulo. Para que se frene ahí la maduración del próximo óvulo. Bueno, si no es todo es estornudo. Pero fíjense que los estrógenos, recién el día 7 más o menos del ciclo, empiezan a aumentar. Y precisamente este aumento de estrógenos es lo que le manda la orden a la hipófisis para que frene la producción de folículo estimulante. Si yo no tengo folículo estimulante, no va a haber ningún óvulo que madure. Ahora, con respecto a el tema anticonceptivos orales. Igual que en el ciclo sexual femenino, los primeros son estrógenos y los segundos son progesterona. Y ustedes van a decir, pero estamos repitiendo lo mismo que hace el ciclo sexual femenino. ¿Cuál es la diferencia? Que los anticonceptivos se empiezan a tomar ¿cuándo? ¿Quién me sabe responder eso? ¿Qué día se empiezan a tomar los anticonceptivos? El primer día del ciclo. El primer día del ciclo. Y si tienen estrógenos, estrógenos en alta concentración, ¿qué es lo que van a hacer esos estrógenos? ¿Lo van a madurar más pronto? Al tener mucha cantidad de estrógenos. ¿Qué era lo que provocaba en el eje el aumento de los estrógenos? No ovular. No. Un paso Mandar antes. la orden de que no produzca más estrógenos. No. No, tampoco. Yo aumento, presten atención a esto de nuevo.
Los estrógenos en forma natural, los que produce el ovario, el folículo, empiezan a aumentar el día 7. Yo acá ese aumento de estrógenos le manda la orden a la hipófisis para que deje de producir folículo estimulante. Si yo empiezo a dar estrógenos el día 1 del ciclo, ¿qué es lo que va a ocurrir en el eje? Va a mandar la orden para que deje de estimular. Para que deje de producir ¿qué cosa? Los estrógenos. Estrógeno. No. La hormona estimulante. ¿Cómo se llama? La FSH. ¿Qué significaba FSH? Folículo estimulante. Folículo estimulante. Y si yo no tengo folículo estimulante, ¿qué es lo que va a pasar en el ovario? No va a madurar el óvulo. Y si el óvulo no madura, no puede producirse fecundación. Ovulación. no va a haber ovulación. Lo repetimos. Normalmente, la hipófisis, todos los meses, le manda la orden al ovario a través de la hormona folículo estimulante, estimula un folículo para que madure. El folículo empieza a madurar. A los 7 días, más o menos, ese folículo maduro empieza a producir estrógenos. Esos estrógenos, por feedback negativo o retroalimentación negativa, le manda la orden a la hipófisis para que deje de producir folículo estimulante. Con los anticonceptivos, yo le estoy dando estrógenos el primer día. El aumento de estrógenos, acá por vía oral, también por feedback negativo, le va a mandar la orden a la hipófisis para que no produzca folículo estimulante. No hay hormona folículo estimulante, el folículo no se estimula, no hay ovulación. ¿Quedó claro esto? ¿Quedó un poquito más claro ahora? Bien. Ahora, la segunda mitad de los anticonceptivos tienen progesterona. ¿Para qué se les ocurre que tienen progesterona? ¿Qué era lo que hacía la progesterona? Preparaba el útero. Preparaba el útero. ¿Y qué pasaba cuando desaparecía la progesterona? Empezaba el ciclo de nuevo. Empezaba el ciclo de nuevo, o sea que provocaba el sangrado menstrual. Ahora, si el óvulo no maduró, no ovuló, no se produjo la cascarita que era la que producía la progesterona, ¿el cuerpo va a producir progesterona? No. No. Entonces, ¿qué pasaría si los anticonceptivos no tuvieran progesterona, que hicieran lo mismo que hace la progesterona que produce el cuerpo?
Y no tendrías menstruación nunca. O sea, no podés completar el ciclo nunca. Al contrario, Marce. Cuando se terminó de tomar los 15 primeros comprimidos, los O 14 termina antes, primeros termina ahí. comprimidos, como no hay progesterona que me mantenga todo lo que preparo. Aparece al toque a la menstruación. Y esto es importante, ¿por qué? Porque, vuelvo a repetir, todo esto está enfocado precisamente al ¿qué hago? Me olvidé. Ya vimos que las pastillas anticonceptivas hay que tomarlas, a empezar a tomarlas el primer día. Y acá también es importante respetar la secuencia que tiene el blister. Otra cosa que parece una pavada, pero que no lo es. ¿Por qué? Hay personas, tengo uno en casa, que saca el blister de la caja, te lo abre en cualquier lado, al día siguiente te agarra otro blister, o del mismo blister saca el primero, saca el último. A mí me agarra caspa cada vez que veo los blisters y todos abiertos, pero bueno. También puede ocurrir con el blister de los anticonceptivos. ¿Qué pasa si arranco por la pastilla número 28 en vez de por la número 1? ¿Qué es lo que está consumiendo? Estrógeno. La 28. Progesterona. Progesterona. ¿Me va a frenar todo el eje, la progesterona? No. ¿Por qué, Barbie? Me decís que sí. ¿El aumento de progesterona frenaba el eje? ¿El aumento de qué hormona frenaba el eje? Vamos que los voy a sacar buenos. Estrógeno. El estrógeno. Si yo arranco con el lado de la progesterona, es lo mismo que nada. Es al reverendo Pepe. Por eso hay que ser muy ordenada, por dónde se empieza. Y ustedes me van a decir, vuelvo a repetir, ¿quién no? He visto cada cosa. Hay que ser muy ordenado, arrancar el primer día con la pastilla número 1. ¿Sí o sí? Bien. Sobre todo, miren, hoy por hoy, el tema de la sexualidad arranca mucho más joven de lo que arrancábamos nosotros. En ginecología yo he visto chicas adolescentes de 14, 15 años que van a la consulta a buscar anticonceptivos. No tienen ni idea de lo que es el ciclo sexual femenino. No tienen ni idea de cómo precisamente ocurre todo esto. Y es donde mayor cantidad de problemas hay. Y porque nosotros conozcamos, aparte les puedo asegurar que la cantidad de preguntas que uno se quiere arrancar los pelos, realmente es abismal. Entonces, nunca está de más aclarar esto. El primer día con la número 1. Se arranca el primer día con la número 1. Bien, vamos a suponer ahora que la consulta es porque me olvidé. Obviamente hay diferencia. La diferencia es si me olvidé una de la primera semana, si me olvidé una de la segunda semana, si me olvidé una de la tercera semana, o si me olvidé una de la cuarta semana. ¿Cuál les parece que es la más peligrosa? ¿Primera semana, segunda semana, tercera o cuarta? Para mí la semana. ¿Cuál?
Tiren, tiren. Primera y La segunda. semana. Ah, la primera. La primera. En la primera semana yo lo que estoy buscando con el aumento de estrógenos es frenar sí o sí a la folículo estimulante. Si yo me olvidé una cualquiera de la primera semana, ahí puedo llegar a estar en problemas. Una no es nada. El problema es que los olvidos suelen ocurrir de una, de dos, de tres. Profe, Sí. cuando usted dice primer semana, ¿se refiere del día 7 al 14? No, del día 1 al 7. O sea, cuando empezó la menstruación. Ok. No, bueno, sí, se olvidaron de tomar la pastilla entre la pastilla 1 y la pastilla 7. ¿Mm? ¿Por qué? Porque yo necesito sí o sí ahí aumentar los estrógenos a morir precisamente para inhibir a la folículo estimulante. A partir del día 7 hasta el 14 más o menos, ahí ya están altos los estrógenos. Ya están bastante altos. Con lo cual, la folículo estimulante ya va a estar bastante frenada. Pero siempre, la más peligrosa de todas son los olvidos en la primera semana. En la segunda semana, también, pero un poquito menos. ¿Qué consejo le doy a esa chica, a esa mujer? Que la tome ni bien se dio cuenta de que se olvidó. Siempre lo ideal es tratar de mantener un orden. Sí, tratar de tomarla todos los días a la misma hora, ponerse como una especie de ritual. Si la persona se dio cuenta que se olvidó, tratar de tomarla lo antes posible. Y en el momento que se tomaba habitualmente, tomarla del día. Me olvidé ayer. Me doy cuenta, yo la tomo todos los días a las 8 de la noche. Me di cuenta ahora a las 12 menos 10 de que me olvidé la de ayer. Me la tomo ahora. Y a las 8 de la noche de hoy, tomo la de hoy. También puedo tomar las dos juntas. Lo que no puedo es tomar 3 juntas. Cuando tomé 3 juntas, ya está, ya perdió totalmente la efectividad. ¿Qué le tengo que recomendar a esa persona? ¿Que la deje de tomar? No, No, que tenga cuiden cuidado el no mes. se quede embarazada, porque puede fallar la píldora. Que la siga tomando hasta terminar la caja, no importa que se haya olvidado, que utilice métodos de barrera, pero ¿y por qué la tiene que terminar de tomar? Y para seguir completando, digamos, digamos, la caja. Para completar la caja, ¿por qué? Para que se produzca la menstruación y así continuar con la siguiente caja del otro mes. No. No está mal, pero no. En realidad es para que tome la progesterona. Porque si deja la progesterona, ¿qué va a pasar? ¿No va a haber sangrado? Le viene mucho antes. ¿O le viene antes? No. Exactamente. Entonces, si el olvido ocurrió después de los 14 días, en la tercera o cuarta semana, ¿va a haber riesgo de embarazo? No tanto. Si estuvieron bien tomadas los primeros 14 días, el riesgo de embarazo va a ser nulo, porque el aumento de los estrógenos que consumí me anuló a la folículo estimulante, no se produjo ninguno de estos eventos.
pero sí la tengo que terminar de tomar precisamente para seguir tomando la progesterona, para que no se produzca el sangrado, para que el ciclo siga corriendo igual. Porque si la dejo de tomar porque me olvidé el día 22, el sangrado va a aparecer el día 23 o 24, en vez del día 28. Con lo cual descalabro todo el ciclo. Descalabro todo el ciclo. Entonces, recomendación, ¿qué número de pastillas te olvidas de tomar? Y la 19. Tomátela ahora, la 20 tomátela esta noche o en el horario que solés tomarla habitualmente y termina la caja. Y de paso también usa método de barrera. ¿Hay probabilidad de embarazo? Prácticamente no. Pero yo ¿cómo sé si se olvidó de tomar la 19, si no también se olvidó de tomar la 2 o la 3 o lo tomó bien en la primera mitad? Siempre, la recomendación es, tomátela ahora, la próxima, la de hoy, tomátela en el horario habitual, o tomate las dos juntas y usa método de barrera. De paso le vendemos un par de preservativos en la farmacia Elite. Nunca está de más recomendarlos. Nunca. Nunca. Profe, sí. ¿no sería como muy potente, digamos, tomar 2 pastillas juntas? No. Porque, bueno, yo Sí, una vez me perdón. pasó, Sí. o sea, me mareó y todo, o sea, no me sentía muy bien porque tomé 2 juntas y después empecé a tomar así por separado, digamos, y me llegaba a olvidar. Por lo menos a mí me había hecho mal. La realidad es que sí, obviamente, Steffi. La realidad es que, obviamente, los efectos adversos que están relacionados con el fármaco, obviamente es como que se van a potenciar tomando las dos juntas, porque estás doblando la dosis. Pero en cuestión de la efectividad del tratamiento anti-embarazo, o preventivo del embarazo, obviamente hay que hacerlo así porque si no se pierde la efectividad totalmente. Pero sí, obviamente los efectos adversos van a ser mucho más molestos. Bien, ¿alguien conoce cuáles son los efectos adversos de los anticonceptivos? Sí, profe dice que está prohibido fumar cuando está, porque puede traerte problemas cardíacos, ¿puede ser? Ay, se nos terminó la hora. No importa, vamos con esto. Está prohibido fumar. O debería, no. Estaba leyendo el chat. Espera, me perdí. Por leer el chat me fui. Sí, está prohibido fumar. ¿Por qué? La realidad es que el efecto adverso más peligroso que puede ocurrir con los anticonceptivos es la probabilidad de aparición de trombosis y tromboembolismo, que pueden llegar a provocar un tromboembolismo pulmonar. El cigarrillo, obviamente, también joroba todo lo que es cardiovascular. Entonces, cuando empezás a sumar numeritos en la rifa, si tomás anticonceptivo, más pucho, hay más probabilidades que obviamente haya un problema de este tipo.
Otros efectos adversos, tensión mamaria, retención de líquido, pero este es el grave, digamos. Y lamentablemente conozco muchas, conozco unas cuantas mujeres que han tenido este efecto adverso, que se han pasado unos días internaditas en terapia por un tromboembolismo pulmonar, que no es joda. Por eso siempre la recomendación, y siempre se debería ser recomendable que el anticonceptivo lo recete el ginecólogo. Sí o sí, no ir a comprarlo porque sí. Esto es un efecto adverso de los estrógenos. Todo tipo de estrógeno va a provocar esto, se use para lo que se use. Obviamente, uno no se entera hasta que pasa. Pero el ginecólogo más o menos puede tener una noción de en qué tipo de mujer puede llegar a ocurrir. Por ejemplo, los trombos, estas trombosis, suelen originarse en las piernas. Una mujer que tiene varices, lo ideal sería que por las dudas tampoco tome. Con la diabetes pasa exactamente lo mismo. El que está capacitado para decir esta mujer sí puede, esta mujer no puede, es el ginecólogo. ¿Cuántas chicas van a la farmacia y lo compran? Sin receta. La mayoría. Al cohete, porque siempre las obras sociales suelen entregarlos en forma gratuita, en el medio público también suelen ser de entrega gratuita. Al cohete. Respondo esta preguntita de Mayra. Dice, cuando se está tomando anticonceptivos orales, por ejemplo, por 3 años, ¿se tiene que dejar de tomarlo por un tiempo para que no se afecte la fertilidad de la mujer? No, ese es un gran mito. Eso es un gran mito. Cuando yo dejo de incorporar al cuerpo toda esa hormona externa, el cuerpo vuelve a tomar las riendas y vuelve a producir lo mismo. Pero sí puede estar afectada, por decir de alguna manera, la psiquis. Porque si esa mujer dejó de tomar anticonceptivos, es porque quiere embarazarse. Está en la búsqueda de un nuevo embarazo o de un embarazo. Y la ansiedad es la enemiga número 1 de un embarazo rápido. Por 2 motivos. La ansiedad provoca muchas veces amenorrea por una cuestión de piruchismo. Después cuando veamos ansiedad lo vamos a ver. Eso por un lado. Y por el otro lado, están buscando un embarazo. Y a lo conejito, a cada rato y todo el tiempo. Y también, obviamente, disminuye la cantidad de espermatozoides que hay en el semen y la calidad también de los espermatozoides. Entonces, obviamente, hay que hacer tratar de bajar los niveles de ansiedad. Me acuerdo, esto es una anécdota, ¿no? Tengo una amiga que no quedaba, ella se quería embarazar y nada. Sí, gastó, pero una fortuna de plata en estudios, ella, el marido, nada. Todo le daba normal, igual no quedaba embarazada, ya estaba cada vez más, más loca. Y en el medio se mudaron, se fueron a una casita nueva,
mientras estaban pintando paredes, estaban más atentos, digamos, al arreglo de la casa nueva que al futuro posible embarazo, quedó embarazada. Tiene 4. O sea que no era infértil. La cabeza le maquinaba de una manera terrible. Bueno, gente bella, hoy estuvo interesante. El pintor por ahí. ¿Cómo, Marce? No había pintor por ahí dando vuelta. No sé. Oh, puede ser que el hombre tenga varicocele por ahí. Bueno, pero eso ya es una causa de infertilidad masculina, o posible infertilidad masculina. Conozco hombres que han tenido varicocele y tienen como 6, 7 pibes. Así que tampoco es tan seguro. Bueno, el miércoles, muy a pesar de Lucía, nos vemos con laboratorio. Nos vemos el miércoles, chicos. El miércoles háganse cada uno una tortita chiquita y festejamos mi cumpleaños. ¡Vamos! Zafé que no tengo que traer torta. Vamos. Bueno, chicos, nos vemos el Chau, profe. miércoles. Besos. Hasta el miércoles, profe. Hasta el Chau, chau. miércoles.